Bienvenidos a esta nueva sesión del Grupo Ateneo. Yo quisiera empezar diciendo que, sin duda, una de las preocupaciones que como ciudadanos tenemos hoy en día es el futuro de nuestro sistema de pensiones, que afecta no solo a los pensionistas actuales, sino a los futuros, en definitiva, prácticamente a todos los que están trabajando y no están trabajando, en definitiva, a la práctica totalidad de la ciudadanía. En este sentido, pues, tenemos que considerar que en los últimos tiempos, sobre todo, se ha producido una especial situación de alarma, ¿no? De alarma social, derivada de algunos elementos que todos hemos podido percibir a lo largo de este tiempo, ¿no? De estos tiempos. En primer lugar, lo que pueda ser la práctica congelación de las pensiones que se vienen recibiendo por parte de todos los ciudadanos, que hacen que, en definitiva, pues, en términos adquisitivos se vaya perdiendo poder adquisitivo anualmente. En segundo lugar, porque se ha producido también la práctica liquidación del Fondo de Garantía de las Pensiones, y esto ha generado, pues, una seria preocupación entre todos. Tenemos ahí, por un lado, lo que efectivamente dice nuestra Constitución, española, el artículo 50, que dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones justas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad. Es evidente que este mandato de la Constitución no se viene cumpliendo en los términos que se preveía. Y efectivamente tenemos una especial preocupación que, en la medida en que los partidos políticos, los poderes públicos no prioricen este tema, pues vamos efectivamente a una situación de gran incertidumbre futura. Recientemente también he podido ver, creo que hemos podido ver todos, por ahondar en esta preocupación, una publicación, un artículo del pasado jueves en La Voz de Galicia, donde la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los principales países desarrollados en el mundo, dice en el titular: muchos españoles no conseguirán una pensión decente. Y al mismo tiempo se hace eco también de otra afirmación de otra institución, que es la Autoridad Fiscal Independiente, que dice que advertía hace pocas semanas que las pagas solo se subirán el mínimo previsto por la ley 0,25 anual, al menos hasta 2022. Es decir, bueno, parece que este importante artículo de la Constitución está quedando marginado y la preocupación, pues, hace mella en todos los ciudadanos, y es por eso por lo que efectivamente la sección de Sociedad Civil de la Ateneo de Santiago ha querido traer hoy aquí este problema y buscar a un experto en esta materia, como es el profesor Santos Ruega. El profesor Santos Ruega es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Economía Aplicada de dicha universidad. En el ámbito docente, yo quisiera destacar muchos años de docencia universitaria en esta universidad, que ha impartido docencia en universidades de ámbito mundial, como puede ser la Universidad de Stanford, la Universidad de California, la Autónoma de México o la Universidad Erasmo de Rotterdam. Es, por tanto, tiene un
larga trayectoria en este ámbito docente. Pero sobre todo porque su ámbito de especialización es la economía laboral. Y en este sentido sus principales líneas de investigación y trabajos y publicaciones se derivan de este segmento de la economía tan importante. Así, por ejemplo, podemos ver libros que ha publicado como Economía y Trabajo, Los españoles ante la economía sumergida, Economía del trabajo y política laboral, y más recientemente, etcétera, etcétera, por citar solo algunos, más recientemente un libro precisamente sobre el futuro del sistema público de pensiones que titula de una manera pues muy, digamos, atractiva, como es ese de si cobraremos las pensiones. Además de su tarea docente e investigadora, el profesor Santos Miguel Ruesga fue miembro de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social en España y del Consejo Económico y Social. Y sobre todo, y lo que es más importante, en relación con el tema que nos ocupa, es que ha sido miembro de la Comisión de Expertos, del Comité de Expertos, sobre la reforma del sistema de pensiones en España. Creo que fue en el año 2013, aproximadamente. Siendo además el único miembro de dicho Comité de Expertos que se formó, que votó en contra de las resoluciones planteadas. Por lo tanto, eso también puede ser objeto de su comentario. En todo caso, bueno, creemos que es una persona idónea para que nos ilustre sobre este tema, y no quiero cerrar esta presentación sin agradecerle su plena disponibilidad para estar hoy aquí. Muchas gracias por tu presencia y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Francisco, por tus amables palabras. Buenas noches a todos. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Estuve este verano también, y todas las veces que uno venga a esta ciudad son pocas. Es una ciudad muy atractiva para quizás los que viven aquí todos los días no son conscientes, bueno, si son conscientes porque la tienen llena de turistas, porque saben que es atractiva. Bueno, efectivamente, la Constitución, como decía Francisco, bueno, deja claro, lo que pasa es que como estamos viendo estos días en otros temas, los mandatos constitucionales luego están sujetos a interpretación y, bueno, se interpretan de distinta manera, pero yo creo que lo que deja claro la Constitución española es que en su momento optó por un modelo de pensiones, de los distintos que hay, ahora veremos muy brevemente alguna cuestión al respecto, que lo que planteaba fundamentalmente era dar cobertura durante toda la vida que viviera, a las personas, a los españoles, después de dejar la vida activa. No es la única forma ni el único modelo posible, es una decisión política que se tomó entonces, podría haberse tomado otra, buscando otros objetivos. En este caso el objetivo estaba claro, era que durante toda la vida, después de la actividad, es decir, vamos a llamarla entre comillas la situación pasiva, se tuvieran recursos suficientes para poder vivir dignamente. Este es lo que el mandato del Constitucional, en sus términos más genéricos, podemos interpretar, lo cual significa que la pensión habrá de cobrarse durante toda la vida hasta que uno fallezca, y en segundo lugar, bueno, pues que tendrá unas actualizaciones para que esa pensión cubra unos mínimos suficientes. Esto es lo que en la jerga de los que nos dedicamos a estas cuestiones se denomina un sistema de beneficio definido. Es decir, bueno, pues usted va a tener una serie de pensiones, una serie de ingresos a lo largo de su vida, después de la jubilación, independientemente de los años que usted viva, aunque la cuantía se fije según unos parámetros. Pero si usted vive 30 años, cobrará los 30 años, se le actualizará durante esos 30 años, si vive 20. Esta es un poco
la idea que subyace al mandato constitucional. No en todos los sitios es así, en otros sitios son situaciones mixtas, o en otros sitios sencillamente lo que se hace es vincular lo que vas a recibir durante tu periodo de inactividad, lo que has aportado durante tu periodo de actividad, con unos coeficientes correctores o con unas determinadas fórmulas que te garantizan una actualización de lo que hayas aportado, pero que no tiene en cuenta el tiempo que tú vayas a vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos una prestación a priori definida en el modelo español y en otros muchos modelos también dentro de los países europeos, en contraste con otros modelos. Vamos a ver algunas cuestiones a este respecto. Primero, el tema de los problemas de los sistemas de pensiones públicos no es nuevo. Es decir, aquí hablamos, por poner el ejemplo del caso español, podemos identificar desde que existe asentado el modelo que tenemos ahora, que es con la Ley de Bases de Seguridad Social del año 64. Antes había modelos dispersos, algunos, los más mayores del lugar, los que hayan estudiado estos temas, recordarán los sistemas de mutualidades, etcétera, etcétera, pero se unifica el modelo en el año 64, a partir del año 67 empieza a funcionar. Bueno, desde el año 67, ya la democracia, a partir del 78, se han introducido múltiples correcciones y modificaciones de nuestro sistema de pensiones, con el objetivo siempre de adaptarle a los cambios que la realidad socioeconómica iba definiendo, lo cual es normal. En un sistema público que utiliza recursos públicos, bueno, tiene que ir adaptándose a los cambios que se puedan producir en el entorno económico, en el entorno demográfico, etcétera, etcétera. El sistema, por ejemplo, cuando se inició en el año 77, no tenía grandes problemas financieros porque teníamos un volumen de activos importantes que empezaban, algunos venían, se habían fusionado los sistemas de las mutualidades a cotizar y todavía el volumen de pasivos en el sistema era relativamente pequeño porque era más o menos nuevo el sistema. Obviamente, a lo largo del tiempo, lo que cabía esperar, y eso lo sabíamos todos, es que el sistema se iría nutriendo de más pasivos y bueno, los activos evolucionarían en función de cómo evolucionara la economía española. Lo digo un poco porque da la impresión de que los problemas aparecen ahora. No, los problemas están ahí latentes, tendrán en este momento probablemente más gravedad o mayor gravedad desde el punto de vista de la financiación del sistema. Una segunda cuestión importante, menos en el entorno europeo, que convendría dejar claro desde el principio, es que el mandato constitucional, la idea de que tiene que haber una pensión, no lo vincula a ningún fondo. Es decir, da la impresión que decimos, no, es que no va a haber dinero para pagar las pensiones, pero ¿quién ha dicho que haya un determinado dinero para eso? ¿No? Lo único que dice la Constitución es que hay que pagarlas, porque no dices cómo. Lo que hemos tenido es un modelo que hasta ahora funcionaba de una determinada manera, pero que no quiere decir que no funcione de otra, y que funcionaba de forma más o menos parecida a la de una buena parte de países europeos, al menos en parte, que también han ido modificándose. Es decir, que el proceso de reforma de los sistemas públicos europeos es un proceso que lleva ya al menos 3 décadas de manera clara, en unos casos más con más intensidad, en otros con menos, en una dirección, en otra, etc. Lo mismo en el caso español. Quizá las reformas más recientes son las que han tenido más impacto, precisamente porque van a tener una mayor incidencia sobre el valor de la pensión y sobre el conjunto del sistema de financiación de las pensiones. Se habían hecho otras antes. Teníamos incluso una comisión parlamentaria ad hoc especializada en los temas de pensiones, que es la comisión llamada del Pacto de Toledo, ustedes conocerán, habrán oído nombrar, que desde hace ya algo más de 2 décadas pues viene analizando la evolución del sistema y haciendo propuestas, bueno, para tratar de evitar los problemas financieros, etcétera, que van apareciendo. Lo que sí es quizá interesante introducir en este prólogo, en esta introducción para la redundancia, es que lo que se ha producido es un creciente alarmismo, no solo en España, sino en general en la mayoría de los países europeos, al compás sobre todo de la última crisis económica
y de los cambios demográficos que se han ido produciendo. De ahí, por ejemplo, las frases que nos leía Francisco Candela del informe de la OCDE. Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que, insisto, las cosas no están predefinidas, el futuro no está predefinido. Lo que sí está predefinido son las decisiones políticas que se adoptan ahora y que, obviamente, incidirán en el futuro. Las decisiones políticas que se han adoptado ahora, básicamente, han consistido en mantener, en el caso español, el sistema en su forma de financiación y tratar de ajustar los desequilibrios financieros que se están produciendo ya y se puedan producir en el futuro por razones económicas o demográficas a base de reducir el valor real de las pensiones. Esta es la decisión básica de las dos últimas reformas que en algunos países europeos, bueno, han seguido más o menos las mismas líneas, no en todos y con determinados matices. En algunos se han complementado un cierto recorte en las pensiones con otro tipo de ayudas a la población mayor, a la población de tercera edad, puede ser ayudas a la vivienda, puede ser ayudas a la dependencia, etcétera, etcétera. Es decir, que no es el único mecanismo que pueda permitir mantener una vida digna, que es lo más importante, que genera la renta, pero puede haber otros mecanismos también de apoyo cuando uno deja de trabajar y de obtener rentas. Quizá lo novedoso en el debate más reciente, desde esta década, podríamos decir, desde 2010, ya metidos en el siglo XXI, es esta tendencia a las reformas fundamentalmente ancladas en la reducción del valor de las pensiones. El argumento no explícito, pero que en definitiva es el que está detrás de este proceso de reforma, es, bueno, tenemos una cantidad X de dinero para financiar las pensiones, las pensionistas están creciendo de manera acelerada, dependiendo de los países, pero en casi todos los países desarrollados, por razones de carácter demográfico. Luego veremos un poco más en detalle esto. Conclusión, bueno, en el horizonte de 30 o 40 años el gasto global en pensiones se habrá incrementado bastante, pues lo que hacemos es bajar el gasto individual y multiplicar una pensión menor por más pensionistas nos va a dejar que el gasto es el mismo que ahora en términos relativos. Luego no, con los ingresos que tenemos lo podemos cubrir. Una de las cuestiones interesantes, sobre todo en los últimos años de debate a partir de las reformas, es que algunos hemos empezado a plantear y ya se habla de decir, oiga, mire, cuando una cosa se desequilibra, es un principio elemental de la aritmética o de la contabilidad si quieren, pueden hacer dos cosas, o recortan los gastos o aumentan los ingresos. Es una posibilidad. Bueno, yo creo que en los últimos años en el debate al menos empieza a parecer que los ingresos también importan y que hay que ver hasta qué punto esta sociedad está dispuesta a aumentar el flujo de recursos, de ingresos, flujo financiero que dedica a cubrir ese volumen de pensiones. Insisto, esto significa que no necesariamente nos tengamos que anclar en que las pensiones se financian solo con cotizaciones. Eso ya no ocurre en ningún lugar del mundo, ni en España. En España el 10% del gasto en pensiones, que ya está por encima de los 100.000 millones, se financia con otros recursos públicos que no vienen vía cotizaciones. En países como Alemania puede ser el 25%, depende del país. Es decir, que no necesariamente la cuantía de recursos que tenemos para financiar las pensiones es una cuantía dada y no se puede modificar. Este es un elemento importante que entra en el debate, porque si no, el debate está bloqueado y no tenemos salida. Es decir, pues no hay más remedio que bajar las pensiones. Por alguna de las vías, una es la que se ha adoptado en España, pero podemos hacerlo por otras vías cambiando el modelo, cambiando el modelo que ahora comentaremos. Eso lleva a que efectivamente, si seguimos hablando de suficiencia de las pensiones, como habla la Constitución, bueno, pues tengamos que hablar también de ingresos, tengamos que hablar de recursos para financiar. Y en tercer lugar, otro elemento importante del debate que a veces bueno, pues crea una cierta
nube en el tema es que, en primer lugar, lo que hay son decisiones políticas. Los técnicos después aclaramos, matizamos, discutimos, nos ponemos en desacuerdo, como casi siempre hacemos los economistas, como ustedes bien saben, hacemos predicciones que en general fallan, como también saben. Bueno, pero hay decisiones políticas. La Constitución española define un modelo de sistema público de pensiones tras una decisión política. Supongo que cuando discutieron la Constitución, y entonces era más o menos joven y no estaba muy atado, algo ya entendido, ¿no? También había análisis de tipo económico y, bueno, cuando discutieron este modelo que hay en la Constitución de sistema público de pensiones, pues supongo que alguna idea sobre las implicaciones del orden económico que eso tiene, tendrían. Las tiene, sin duda. Cualquier modificación de un sistema de pensiones que está abarcando, pues, como es en nuestro caso, cerca ya de 10 millones de personas y llegará dentro de 30 años a unos 15 millones de personas, eso afecta al consumo, afecta al sistema impositivo, cómo funciona, afecta o nos está diciendo cosas de cómo el sistema impositivo afecta a la producción, al sistema productivo, a los mercados laborales, a la generación de empleo. Todo eso existe. Pero previo a eso, y teniendo en cuenta todos esos posibles efectos, alguien tomó una decisión política. Supongo que los ciudadanos españoles. ¿Por qué insisto esto? Porque a veces nos utilizan a los técnicos, economistas, sociólogos, politólogos, llámenos como quieran, como cortina de humo de decisiones políticas. Y en el fondo lo que hay detrás de todo este proceso de reforma es una decisión política, o si quieren, un poquito más de largo alcance de orden ideológico, que lo que viene a decir es que las economías deben funcionar según los dictados del mercado. Y los sistemas de pensiones no son más que una parte definitiva de la acumulación de ahorro de las sociedades y que eso hay que dárselo al mercado a que lo gestione. Bueno, eso es una orientación política o es una orientación ideológica. Pero eso subyace en este debate. Cuando estamos planteando cómo se financia este sistema, bueno, genéricamente esto es un problema de tipo simplemente conceptual. Hay dos tipos de sistemas, unos que llamamos de reparto, es decir, que se cotiza en un momento determinado y con eso es con lo que se pagan las pensiones o sistemas de capitalización. Es decir, que usted pone una cantidad X y va a cobrar su pensión cuando la tenga que cobrar en función de lo que haya puesto, más un tipo de interés, una actualización del capital que haya puesto, bien porque lo ha invertido en el mercado, bien porque alguien se ha comprometido a darle un tipo de interés, etcétera, etcétera. Esas son las dos grandes vías de financiar los sistemas. En el primer caso caben matices, es decir, bueno, pues, ¿cómo hacemos, cómo definimos la prestación? Bueno, nuestro sistema la tenemos definida. Usted va a cobrar tanto en función de ciertas características del trabajo. O lo que sabemos es lo que va a poner. Luego cobrará pues, en función de lo que viva. Que son los sistemas llamados de cuentas nocionales, ahora muy de moda, porque los puso en marcha el gobierno noruego hace unos 15 años para financiar una parte, no la totalidad, de las pensiones públicas, perdón, de Suecia, estaban ahí pegando, fue Suecia. Bien, las implicaciones económicas son distintas de cada modelo, pero sobre todo son muy distintas también las implicaciones de orden social. En el caso de los modelos de reparto, tenemos evidentemente un problema muy vinculado a la evolución de la tasa de la relación entre activos y pasivos. Y es que como estamos financiando las pensiones con lo que aportan los que ahora están activos, sea vía contribución o sea vía impuestos. Esto es otra parte del debate. Bueno, pues si lo que ocurre es que los activos crecen poco y los pensionistas mucho, pues los activos del futuro van a tener que poner algo más para mantener el mismo nivel de pensión. Da igual que sea un sistema como el nuestro, reparto contributivo, de prestación definida, o lo que llaman sistemas de cuentas nocionales, que es sencillamente lo mismo,
solo que usted no va a cobrar una cantidad que haya definido, sino que va a comprar en función de lo que haya aportado a lo largo del tiempo, con una tasa de capitalización, una actualización que se puede definir o no. Pero quien paga, o con lo que se paga, es lo que están aportando los que están aquí. Y la otra opción alternativa es, no, mire usted con su dinero se pone en una cuentecita, le va generando un rendimiento, y cuando se jubile, coge ese dinero y hace con él lo que quiera, con lo que le haya rendido. Bueno, hay distintas variantes, puede ser obligatorio ese sistema o puede ser voluntario, puede estar gestionado por una entidad pública o puede estar gestionado por entidades privadas. En general, lo que ocurre es que este segundo modelo introduce muchos riesgos a futuro y suele ser más bien lo que llama la Unión Europea sistemas complementarios o tercer nivel, como dice, perdón, lo había puesto en inglés porque no me dio tiempo a traducirlo, pero se entiende, primero, segundo y tercer nivel. O tercer nivel, es decir, bueno, el modelo entonces en el que están avanzando en Europa en general es, bueno, hagamos un sistema público y dejemos abierta la puerta, incluso incentivemos a un tercer nivel, que sería un nivel privado, voluntario, no compulsivo, no obligatorio por parte de las autoridades. Incluso en algunos países lo que se hace es mantener un primer nivel básico de pensiones mínimas o pensiones básicas para incluso aquellos que no han tenido acceso a los sistemas contributivos, que sería el núcleo de eso que llamamos el segundo nivel. Bueno, en el caso español, de momento, el sistema no ha cambiado, estamos básicamente en un sistema de reparto, de prestación definida, que significa que cuando nos jubilamos, en la edad que se establece, vamos a cobrar una cuantía que ya la sabemos de antemano, porque los parámetros están definidos, y que solo variará en función de nuestra vida laboral. Y además vamos a cobrar esa cuantía con las revalorizaciones que se puedan, que se hayan establecido a lo largo de nuestra vida, todo el resto de nuestra vida. Cabe la opción alternativa, que es lo que están planteando muchos analistas y desde el campo político también, de introducir sistemas de cuentas nocionales. ¿Qué significaría esto? Bueno, es un palabra que han utilizado ahí, que en definitiva es como anotar lo que usted va contribuyendo individualmente, para que se sepa cuando acabe su vida laboral lo que ha contribuido, se le aplica un porcentaje de actualización, 2, 3%, lo que se haya acordado en el sistema, lo que defina el responsable del sistema, y usted cobra esa cantidad. Bueno, hay diferencias importantes entre un modelo y otro. ¿Por qué plantean el de contribución definida? Porque en definitiva ahí sí que vas ajustando lo que entra con lo que sale. No en el momento, es decir, no evitaría los problemas financieros momentáneos, porque esto se sigue pagando por lo que cotiza en cada momento. Y entonces a lo mejor los que entran van creciendo más rápido. Pero en el largo plazo nadie va a cobrar más de lo que ha puesto. Mientras que en el sistema que tenemos, usted cobrará tantos años como vive. Por lo cual, siempre, no se puede morir antes, claro, ya sabe lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que los catedráticos de universidad tenemos una esperanza de vida más alta, ¿no? Entonces yo siempre estoy esperando los 90 años, ¿no? Pero bueno, individualmente puede variar en función de los años que uno. Bueno, de momento, el sistema que mantenemos es un sistema de reparto, es decir, se pagan las pensiones con los ingresos del momento, con el presupuesto del momento. ¿Podríamos plantearnos ir a un sistema de capitalización? Difícilmente. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar las pensiones de los que ya están en el sistema, eso hay que pagarlo con los ingresos de ahora, y si los que están como activos tuvieran que capitalizar, con eso ya no contaríamos, eso se guardaría en su lucha particular para su pensión futura. Entonces tendríamos que aumentar notablemente el gasto durante una serie de años. Algún colega que aboga por este sistema plantea que habría que subir los impuestos de golpe del orden del 10% del Producto Interior Bruto. Es decir, si tenemos en cuenta que los impuestos son un 30 y tantos %, es decir,
subir un tercio más los impuestos de golpe para cubrir un paso a un sistema de capitalización. Sería empleado. ¿Podríamos plantear el de cuentas nacionales? Sí, eso sí. Sí, hombre, no ahora los que están, sino en el futuro, que se le vaya haciendo una cuentecita a cada uno. De hecho, está hecha. O sea, se puede consultar en la base de datos de la Seguridad Social la trayectoria laboral de cada uno, lo que ha cotizado a lo largo del tiempo, pero se le puede poner y saber que cuando él acabe, pues será lo que haya sumado más un 2%, un 3%, el tipo de interés del MIBOR más no sé qué, un tipo de interés que se pueda pagar. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, que varias cosas. Desde el punto de vista del pensionista, este modelo lo que haría era romper los mínimos y los máximos. Es decir, bueno, te cobrarán en función de lo que ha puesto. Algunos cobrarán más que ahora y una buena parte cobrarán bastante menos que lo que ahora. Porque lo que ponemos a lo largo en el modelo de prestación definida a lo largo de nuestra vida laboral viene a ser en media aproximadamente el 70% de lo que cobran los pensionistas a lo largo de su vida. Bueno, si lo que hacemos con el sistema de cuentas nacionales es que lo que pones es igual a lo que recibes, hay una reducción del gasto y si no hay topes como hay ahora, mínimos o máximos, pues algunos cobrarán más y otros cobrarán menos. Es decir, el abanico de pensiones se abriría y aumentarían las desigualdades. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Vamos a ver un poco cómo afecta lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en el sistema de pensiones. En el sistema de pensiones tenemos, se pone una cuantía de dinero, que es con lo que se paga de dinero. ¿De dónde viene? Viene básicamente de los que están ocupados, que aportan un porcentaje de su salario. Luego aquí tenemos tres elementos de los ingresos. Los que cotizan, el porcentaje que cotizan y el nivel de salarios. Después hay cuestiones que llamamos los parámetros del sistema, paramétricas, que pueden modular eso. Por ejemplo, tenemos un sistema en el caso español, no en todos los casos funciona así, que hay sistemas de cotización que hay un mínimo de cotización y un máximo de cotización. Digamos, usted gana mucho, pues no paga, con su base de cotización no pasa de aquí. Cuando usted gana muy poco, su base no baja de aquí y a eso se le aplica un tipo de cotización que también varía mucho en los países europeos. En unos países la empresa paga más, en otros paga igual que los trabajadores, en unos las diferencias son muy grandes. En general, en el caso español, la relación entre lo que paga la empresa y lo que paga el trabajador es bastante más amplia que la media europea. Lo que ocurre es que todo sale de lo mismo, que es del valor añadido destinado al trabajo. Y en tercer lugar, bueno, puede que el Estado aporte una cierta cantidad por lo que sea. En el caso español, el Estado financia lo que se llama el complemento a mínimos, que como es una cuantía relativamente importante, que ya está llegando a cerca de los 10.000 millones, pues está en torno al 10%. Es lo que pone para pagar las pensiones de aquellas personas que no llegan ni al mínimo establecido. Entonces, cuando usted le calcula una pensión que sale de 300 euros, esto pasa mucho con los autónomos. Hay autónomos de la sala les habrá pasado. Le sale una pensión de 300 euros y como el mínimo que tiene establecido la legislación española son 600, esa diferencia no se paga con cotizaciones. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ahora vemos lo que ha ocurrido. ¿Y eso en qué se gasta? ¿De qué depende? Bueno, pues del número de pensionistas, tantos pensionistas, del valor de su pensión, pues con todas estas cuestiones que hicimos aquí, cómo se calcula, etcétera, etcétera, si hay complementos a mínimos o no, y luego posibles coeficientes que se apliquen a la pensión, bien para definir la pensión, o bien para revalorizarla año a año la pensión, o incluso para pagar otras prestaciones sociales, como saben, por ejemplo, la cotización que hacemos los activos, bueno, yo no a la Seguridad Social, a MUFACE, pero porque soy funcionario de los antiguos, ¿no? De los que todavía seguimos en MUFACE, ¿no? Somos eso que se llama astillíes. Bueno, entonces, muy bien, puede haber otras prestaciones. En el caso de la Seguridad Social, con esto se financia, entre otras cosas, también la incapacidad laboral transitoria, lo que llamamos las bajas, perdón, temporales,
final laboral temporal, una cuantía relativamente importante. Y otros mecanismos, como son las pensiones no contributivas, están al margen del sistema de cotización. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años y por qué se produce el desequilibrio financiero e incluso presupuestario que se está produciendo en los últimos años. En última instancia, todo esto que hemos dicho se reduce a que el gasto, el esfuerzo en pensiones que hace una sociedad depende del número de pensiones en función de la población mayor de 65 años, de la extensión de las pensiones que hay, de la relación que hay entre los que cotizan y no cotizan, o sea, de la población mayor de 65 años con la población que está en edad de trabajar, y de la ocupación, cuestión muy importante, la tasa de empleo. Y en último lugar, de la relación que hay entre el valor de la pensión o la evolución de la pensión y la evolución de la productividad, que es el aumento del valor que genera un sistema productivo. Bueno, esto es una ecuación matemática que no vamos a entrar en detalle. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años. En los últimos años tenemos, primero, los ingresos por cotizaciones, que es esta línea que hay por aquí. Vamos a ver si la podemos ver. Como pueden ver, se ha estancado. Es decir, estamos financiando el sistema y con la crisis, se estanca, se cae, ligeramente se recupera en el último año y más o menos va a seguir estancado. Esta es la primera cuestión que nos ha pasado. Esto no es un problema demográfico, como parece que insistimos que todos nuestros problemas demográficos. No, esto es un problema de tipo económico y muy particularmente vinculado a la estructura productiva española. Ahora lo veremos. Segundo elemento que consideramos aquí, bueno, esto está relacionado obviamente en parte con este otro triangulito que va por aquí, discontinuo, que es el número de cotizantes, la crisis, el paro. El número de cotizantes ha caído en el momento más profundo de la crisis, en estos años, en 5 millones. Luego hay menos que aportan. Bueno, esto tiene una lógica. Si hay menos que aportan, los ingresos totales se van a estancar. Tercer elemento a considerar. A ver dónde tenemos... No, aquí no está. Sí. A ver, la línea continua con esto. Bueno, ¿por qué han caído también estos ingresos? Bueno, porque han caído estos, los que cotizan, pero esto también son los salarios, se han estancado. Como resulta que el sistema funciona, los ingresos, a base de un porcentaje de lo que ganamos, resulta que desde el año 2008 esto está estancado. No solamente han caído los que ponen, sino que también se ha estancado lo que ponemos. Luego, por el lado del ingreso, tenemos un problema. Y es que se han estancado notablemente los ingresos, los efectos de la crisis, que tiene alguna singularidad española. ¿Cuál es esta fuerte caída del empleo? En otros países europeos no ha caído tan fuerte el empleo. Aquí sí, porque tenemos un sistema productivo, y no voy a entrar en ello, muy volátil frente a las crisis, sobre todo a los shocks externos, a las crisis externas. Tenemos un sistema productivo muy vinculado a una demanda volátil, porque se apoya en sectores productivos que dependen mucho de la demanda externa, como es el turismo, como es determinado tipo de servicios, como es la construcción vinculada al turismo y a determinado tipo de servicios, y por lo tanto las caídas son mucho más acusadas que en otros países. Luego, el primer problema que observamos en estos últimos años es un problema de ingresos. ¿Y a futuro qué puede ocurrir? No, a futuro ahora lo veremos. Pero claro, si estas tendencias que se apuntan con la crisis se mantienen, a futuro no solo tendremos un problema demográfico, tendremos un problema también de ingresos. Bueno, ahora lo veremos. En segundo lugar, bueno, ¿qué pasa por el lado, llamemos, del gasto? Los pensionistas. Bueno, por aquí tenemos el número de pensiones contributivas a 31 de diciembre de cada año, que es la parte esta amarilla. Bueno, esto sigue una secuencia creciente. He puesto desde el año 2002, pero esto sigue creciendo. Probablemente a partir del año 2020 hay un salto. Es lo que hemos llamado el efecto de baby boom. En el que entraremos, yo por ejemplo, algunos más de la sala, por lo que veo aquí, también.
Quiere decir que como en los años 60, 70, básicamente los 70, hubo un fuerte crecimiento de la población, bueno, pues es la que en los años 20 de este siglo, a partir del año 22-24, vamos a entrar como pensionistas. Bueno, esto ha sido una secuencia, bueno, que no hay forma de parar, haciendo una pequeña broma, no sé si recordarán algunos de ustedes, salió en la prensa y con cierta sorna, pero el ministro de Trabajo japonés, hace unos 4 años, tienen un problema de desequilibrio importante en el sistema financiero, entonces dijo que el gobierno japonés debiera recomendar a los jubilados que se murieran. El ministro tenía 80 años. Salvo eso, la tendencia va a ser creciente. Segundo elemento a considerar aquí, la pensión media del sistema. Bien, si se dan cuenta empieza a quebrarse. Se va a quebrar más. No solo por las reformas que se han introducido, sino también por el efecto salarial al que hemos aludido antes, que es la base de definición de las reformas. ¿Qué es lo que ocurría hasta aquí? Bueno, que como los salarios habían ido creciendo históricamente, los últimos 30 o 40 años, los que entraban tenían una pensión mayor que los que salían. Salir es una forma eufemística de decir que se mueren, vamos, o sea, que dejan de cobrar la pensión. Bueno, entonces esta secuencia era lógica, la economía que va creciendo, pero empieza a moderarse aquí. Y tercer elemento, el gasto total en euros corrientes, que sigue creciendo con un pequeño quiebro aquí, pero todavía sigue creciendo a impulso del crecimiento de la población, de los pensionistas que entran, y de que sigue creciendo todavía la pensión media en estos años. Bueno, ¿qué tenemos en el debate? ¿O quién está en esta situación? ¿Quiénes son los agentes que intervienen? Hemos dicho los datos. ¿Quiénes son los agentes? Luego diremos las tendencias. Bueno, evidentemente los que cobran, los agentes implicados, jubilados, bien sean asalariados, autónomos, viudas, viudos, lo que pasa es que en general son mucho más viudas que viudos. En España es uno de los países con más viudas de Europa. No voy a hacer ningún chiste fácil. Es así, es un dato demográfico. Huérfanos, pocos y es una cuantía muy pequeña, o minusválidos, que es una cuantía relativamente importante. ¿Quién contribuye? ¿Quién aporta? Trabajadores, empresas, los ciudadanos en general, y lo canaliza el Estado. Ahora bien, hay más sujetos, más agentes en juego. Por supuesto el Estado, que es quien define las reglas, o el Parlamento, o la Seguridad Social, o el Ministerio de Hacienda de turno, etcétera, etcétera. Pero hay más elementos en juego. Que en la medida en que estamos hablando de una circulación financiera muy importante, estamos hablando del 10% del Producto Interior Bruto en este momento, o algo más, las entidades financieras o entidades que generan activos financieros, como son las aseguradoras, tienen mucho interés en lo que pase. Bueno, no son externos al sistema. Si pueden gestionar ese dinero, evidentemente es una parte importante del negocio. Si pueden vincular activos financieros que ellos generan a ese dinero que está circulando, sería una parte importante de ese negocio. Por eso, en el debate aparecen toda esta serie de agentes. Y no son solamente técnicos, son agentes interesados. Les voy a contar una pequeña anécdota al calor de lo que decía Francisco en mi presentación. En esta comisión de expertos que propuso el gobierno allá por abril del 2013, lo propuso para una cosa muy concreta. Después las cosas derivaron por otro lado, que era en la reforma del 2011 había una disposición transitoria que decía que se tenía que establecer un coeficiente de sostenibilidad y daba allí unas pautas muy generales. Entonces el gobierno, ya había cambiado el gobierno del 2011 era el gobierno de Zapatero, 2013 era el gobierno de Mariano Rajoy, y en el 2013 el gobierno nombró una comisión para que estudie esa disposición transitoria, cómo aplicarla, luego se hizo extensivo a otras cosas. Bueno, lo que quiero decir, que de las 12 personas que nos propuso el gobierno, supongo que consultaría con los grupos políticos para ver si algunos éramos de un color o de otro,
pero al menos 8 de 12 eran empleados o relacionados de alguna manera con entidades financieras y entidades de seguros. O sea, quiere decir que algo pintaban en el debate. Pinta aquí un señor del BBV o un señor de la aseguradora tal. Bueno, tienen interés. ¿Por qué? Y aquí es donde empezamos a tener discrepancias en interpretaciones. Porque a diferencia de lo que dice la Unión Europea, de que el tercer pilar que antes veíamos es un mecanismo complementario del segundo pilar, que son los sistemas públicos en general, básicamente en la realidad son mecanismos no complementarios. Individualmente pueden serlo, sino que son competitivos en el mercado del dinero. Individualmente, usted puede hacer lo que crea oportuno, tiene una pensión y si quiere ahorrar más para cuando tenga más jubilación, o sea, cuando se vaya a jubilar, pues esta es su decisión particular, ¿no? Entonces, bueno, pues puede complementar su pensión pública con esto. Pero en el mercado de dinero compite. Y lo que se está planteando, una parte del sistema financiero, y en algunos casos con el apoyo de determinadas medidas de los estados o de los gobiernos, es desviar parte de los recursos que se utilizan para financiar pensiones públicas hacia mecanismos de ahorro privado o fondos de pensiones que llamamos coloquialmente, aunque puede haber otras figuras. Luego, no son agentes neutrales del juego. Cuando oímos hablar a un responsable de un banco, de una entidad financiera, de estos temas, con una especie de seguridad absoluta, en que lo que dice es la verdad absoluta y que técnicamente eso es así, bueno, hay unos intereses muy interesantes, no de la redundancia, en juego, de que parte de los recursos que circulan hoy por canales públicos hacia los pensionistas, pues puedan circular por canales privados hacia los pensionistas. Aparte del efecto que yo podría tener, como he apuntado al principio y después introduciré, sobre la distribución o redistribución dentro de esto. Bueno, ¿cuáles son las tendencias entonces que podemos apuntar? 3 niveles, o 3 planos. Demográfico. Bueno, parece que si no cambian mucho las cosas, la población europea envejece, unas más rápidamente que otras, unas más intensamente que otras, en la medida en que la tasa de mortalidad va ligeramente descendiendo y las tasas de natalidad también se mantienen muy bajas, pero no descendiendo según los casos. Eso quiere decir, o ayuda a entender, cómo la esperanza de vida se alarga y en sistemas como el nuestro, donde se cobra toda la vida que uno tiene, pues evidentemente el gasto aumenta. Supone un aumento. De aquí que alguien haya derivado una tasa de sostenibilidad que vincula una reducción proporcional de la pensión inicial, del valor inicial de la pensión, que es una parte de la reforma del 2013, que todavía no entró en vigor en el caso español, pero en otros sí, como Portugal, Bélgica y algún otro país, vincula el valor de la pensión cuando entres, a los cálculos que hay que hacer, menos el porcentaje de aumento de la esperanza de vida en los últimos 5 años. No deja de ser una suerte de interpretación negra de todo esto, es decir, cuanto más vives, menos cobras. Bueno, en fin, dicho así también un poco coloquialmente, pero este es un poco el mecanismo. Esas son las tendencias. ¿Eso puede cambiar? Puede cambiar. ¿Cómo? Básicamente hay 2 elementos que cambian las tendencias demográficas: las políticas demográficas y los flujos migratorios. Las políticas demográficas evidentemente son lentas en la transformación de la dinámica, pero son efectivas. Por ejemplo, en los países nórdicos, particularmente Suecia, Noruega y Dinamarca, se ha revertido la tendencia a una tasa de fertilidad que no recuperaba la población. Está creciendo la población. Nosotros todavía hemos entrado ya en una fase de caída de la población, porque la fertilidad es muy baja. ¿Y a qué se vincula eso? Bueno, pues a la sociedad, donde obviamente el rol de las mujeres, por suerte, ha sido incorporarte a la sociedad activa de mercado, etcétera, 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 donde el coste, dicho en términos un poco brutos de economista, el coste de un niño es muy alto y además no hay economía de escala, como había antaño. En las sociedades más rurales
éramos 6 o 7 en la familia y daba igual el octavo porque estaba amortizado, o sea, la ropa venía del anterior, etc. Ahora estas cosas no ocurren. Entonces, tener hijos cuesta mucho y si el Estado no interviene y no facilita ese proceso, pues, ¿qué es lo que nos ocurre como en el caso español? Que las políticas de familia prácticamente no existen en esa dirección. Pero bueno, esa es la tendencia. En nuestro caso, lo que dicen los demógrafos es que la tasa o la relación entre activos y pasivos va a ir descendiendo hasta el año aproximadamente 2050. A partir del 2050 se puede recuperar lentamente, sencillamente porque digamos, toda la generación del baby boom ya habrá entrado y probablemente ya nos habremos ido. Bueno, y entonces eso recuperará un poco la dinámica demográfica y hará que la tasa... Entonces nuestros problemas financieros por el lado demográfico más graves se van a producir en torno al año 2050, entre el año 2025 y el año 2050. A partir de ahí se podrá recuperar un poco. En segundo lugar, los problemas económicos. Evidentemente, como esto se financia, aunque sea con cotizaciones o con impuestos, si la economía no crece, sobre todo no crece lo que produce cada individuo, es decir, la productividad del trabajo, pues difícilmente podemos destinar ese aumento a financiar otras cosas. Luego es muy importante lo que pasa en el sistema económico. Tendencias. Bueno, pues la economía española está creciendo, los últimos 2 años algo, pero las expectativas no son especialmente halagüeñas. ¿En qué sentido? En que la productividad no crece. Es decir, estamos creciendo, podríamos decir, por poner un ejemplo, ese ejemplo que siempre decimos los mayores, no, yo todavía sigo creciendo, sí, pero a lo ancho. No a lo alto. Estamos creciendo porque tenemos, como decía antes, un sistema donde en la fase de recuperación entra mucha gente a trabajar y esa gente aumenta el Producto Interior Bruto, pero no aumenta el valor por persona de producto que genera, es simplemente lo mismo. Entra un 3% de gente más a trabajar, aumenta un 3% el valor. Entonces no sobra para repartir para otras cosas, que es lo que daría el aumento de la productividad. Y en tercer lugar, la evolución de la propia actividad económica y de los ocupados, que van a definir en definitiva cuántos van a cotizar. Que esto también tiene efectos demográficos. Recuerden ustedes, en los años 95 ya hablábamos del crack del sistema de pensiones para el año 2012. Y entre medias, ¿qué ocurrió? Pues que hubo un boom económico relativamente y sobre todo un boom de inmigración. Y empezaron a cotizar 5 millones de inmigrantes. ¿Por qué? Porque nuestra economía tiró mucho y aunque no teníamos oferta de mano de obra suficiente aquí, ese llamado efecto Matera, que en realidad no era un efecto Matera, era demanda de trabajo, era oferta de empleo o demanda de trabajo, pues funciona. Depende de lo que vaya a pasar en los próximos años. Bueno, ahí las cifras o lo que dice la OCDE o la agencia, nunca me acuerdo el nombre, fiscal independiente, lo que dicen es que en principio no hay ninguna expectativa de que esto se equilibre antes del año 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que la composición de pensionistas más pensión media, aunque se va reduciendo, y de ingresos, si no se tocan, de aquí al año 2022 dará un saldo negativo. Es decir, seguiremos teniendo un déficit en los ingresos que utilizamos para pagar pensiones y los gastos de pensiones. Bueno, vamos a saltar un poco esto porque yo creo que ya me voy a alargar. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en una situación donde se han aplicado 2 reformas, una del 2011 que llamamos paramétrica porque afectaba a los parámetros de definición de la pensión, es decir, al final afectaba a la edad de jubilación, como saben va aumentando la edad de jubilación hasta llegar en el año 2023, no recuerdo mal, a 67 años, se cambiaron los años necesarios, mínimos necesarios de cotización, que también van aumentando para acceder al 100% de la pensión, es decir, se cambiaron una serie de parámetros que, según las estimaciones del propio gobierno de entonces, iban a ahorrar
al menos en el año 2060, 3 puntos de Producto Interior Bruto de gasto. De tal manera que si en el año 2011, que es cuando se hace la reforma, se iba a gastar un 10% de nuestro producto en pagar todas las pensiones, sin reforma ellos estimaban que sería un 16, con reforma un 13. Bueno, muy bien. La segunda reforma es una reforma más que llamamos de tipo estructural, afecta a la definición de la propia pensión y la revalorización. Los dos coeficientes que se han introducido, que recordarán, o sea, que he recordado anteriormente, el coeficiente de sostenibilidad, que se va a aplicar a partir del año 2019, y el coeficiente de revalorización, que se está aplicando ya desde el año 2014. El segundo, lo que significa prácticamente durante muchos años, hasta que no se equilibren las cuentas, es que las pensiones solo se revalorizarán el 0,25% y de ahí hasta lo que suman los precios será la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Bueno. Según la estimación del gobierno, el ahorro que eso significaría es que en el año 2060 el gasto en pensiones sería el 11% del Producto Interior Bruto, más o menos lo que nos estamos gastando ahora en este momento en pensiones, aproximadamente lo mismo. Echen cuentas, ahora hay 9 millones de pensionistas, en el año 2060 habrá 15 millones de pensionistas, la misma cantidad, en términos de poder adquisitivo. Si divide esta cantidad por 9, les va a salir un poco más que si la dividen por 15. ¿Cuánto más? Un 40%. Eso es lo que la agencia independiente fiscal ha dicho hace un año, lo que algunos habíamos dicho ya en el año 2013, después de la ley de 2013, que la evolución de la pensión individual sería de un 40%. Bueno, ante esta tesitura, lo que nos dicen los agentes en juego es ahorre. Búsquese un fondo de pensiones o lo que quiera y ahorre. Y posiblemente presionan continuamente para que el gobierno modifique la legislación tributaria en favor de mayores beneficios para las inversiones que se hagan en fondos de pensiones, en este tipo de fondos previstos para cobrar cuando se jubile. Bueno, podríamos decir, oiga, pues en esta expectativa van a avanzar mucho los fondos privados de pensiones. Pues curiosamente en España todavía no. España tiene no voy a ponerles más estadísticas para no marearles, nos vamos a quedar aquí, vamos a quedar en el final. España tiene una de las tasas de capitalización de los fondos privados más bajas de Europa, pero es normal. Tiene otro elemento adicional no tan normal. Si nosotros ponemos en relación la generosidad de los sistemas públicos de pensiones, es decir, la generosidad que incluye la suficiencia que lo mantiene en el tiempo, y cuál es el porcentaje de pensión sobre el salario medio, cuanto más alto es esto, más bajos son los fondos privados. Esto es una correlación que sale casi con un coeficiente muy alto de correlación, lo cual es normal. Si usted tiene de pensión, vamos a poner, nominalmente en el caso español es un 80%, pero efectivo es menor. Si usted tiene pensión un 70% de lo que cobraba antes de jubilarse, bueno, más o menos, con los sistemas complementarios de ayuda, que paga menos por la sanidad, perdón, por las medicinas, algún otro complemento, etcétera, etcétera, y además usted ya ha ahorrado, como suele ocurrir en el caso español, y ha ahorrado de manera importante, no para la jubilación necesariamente, pero ahorrado. ¿Se imaginan cuál es nuestro mayor mecanismo de ahorro? El pisito, la hipoteca. Tiene 1.000 euros de pensión y 400 de renta imputada del piso que es en propiedad. Si no tiene propiedad ya va un poquito peor, porque tiene que pagar un alquiler y ese ahorro no le rinde. Pero en cualquier caso, esos 1.000 euros de capacidad de poder adquisitivo, en el año 2060 se habrán quedado en 600. Entonces ya es bastante menos. Bueno, lo que esperan algunos es que quien tenga esa expectativa irá poniendo algo de dinero.
Claro, ¿cuáles son los efectos de ese modelo? Bueno, los efectos es que uno, obviamente, al jubilarse, la renta será bastante más desigual entre unas pensiones públicas más pequeñas y unas pensiones privadas que las tendrán quienes hayan podido aportar. Es decir, que si en este momento el coeficiente de Gini o cualquier indicador de desigualdad entre los pensionistas es bastante menor, es decir, hay más igualdad en la renta de los pensionistas que en los activos, la tendencia con este modelo es que cambie, que aumente la desigualdad entre los pensionistas. Hay algunos que dicen, bueno, la desigualdad no es un problema. No, pero cuando estamos hablando de niveles de renta media tan bajo, esa desigualdad arrastra consigo lo que es el problema real, que es el aumento de los niveles de pobreza. Y eso nos encontramos que en las sociedades donde los sistemas priorizan fundamentalmente la parte del sistema privado, del sistema de capitalización, léase, por ejemplo, Estados Unidos, los modelos de pensiones están volcados en sistemas de capitalización, bien sean de empresa o bien sean individuales, nos encontramos que los índices de pobreza dentro de la población mayor de 65 años son notablemente superiores, por ejemplo, que los europeos. Bien, dicho esto, la pregunta final es ¿qué hacemos? Bueno, y yo la respuesta, ya entramos en el coloquio, es que puede ser que tengamos que, si queremos tener un sistema como el que tenemos, suficiente, como dice la Constitución, tengamos que hablar de dotarle de más ingresos. Y ahí probablemente habrá muchas opiniones al respecto. Muchas gracias.